Continuamos en Salud Hoy y estamos dentro de este ciclo de salud bucal. Y ahora recibimos al doctor Marcos Uní, quien nos habla acerca de la higiene bucal. Cada día más hay una mayor concientización, tanto por parte del gobierno como de los padres, acerca de la salud bucal de nuestros niños. Realmente, hoy en día, después de muchos años de tanto los odontólogos como a nivel general, hay una conciencia mayor de la salud, de la prevención principalmente y de la importancia para llegar a esa salud y mantenerla principalmente. Los niños, nosotros mismos teníamos un tipo de conocimiento cuando éramos niños, nuestros padres tenían uno muchísimo menor y justamente ahí se ven las grandes diferencias. Hoy en día todos se preocupan, en la escuela mismo se le da mucha información y nosotros los odontólogos tratamos que la prevención sea nuestra base y realmente se está viendo cada vez mejor, gracias a Dios. Pero falta mucho, indudablemente, porque es algo constante que hay que seguirlo cultivando en el día a día. Hablando de esto, falta mucho. Hoy en día, algunas cifras que recién manejamos con respecto a lo que puede ser la enfermedad periodontal, que ahora vamos a explicar bien de qué se trata. Pero hablamos de un porcentaje muy alto de incidencia. La enfermedad periodontal, por ejemplo, es de las enfermedades más crónicas de mayor prevalencia que tenemos los seres humanos. Eso hace que la gran mayoría en la edad adulta la podamos tener, justamente. Entonces, tanto la prevención como por lo menos si ya se empieza a instalar, atacarla en estadios más tempranos es importantísimo, porque si no, realmente, como decía Javier, llegado el momento, el resultado final lamentablemente puede ser la pérdida de la pieza dentaria. Entonces, ¿qué serían entonces estas enfermedades periodontales que tú estás hablando? Para ya entrar en el detalle. Bueno, primero que nada, como también dijo Javier, tenemos la gingivitis. La gingivitis es la inflamación de esa encía, ¿verdad?, que le va a dar, justamente la persona va a tener ciertos signos y síntomas, va a haber sangrado, por ejemplo, pero esa enfermedad, lo importante es que es reversible. En otras palabras, si se trata, si justamente ese paciente se empieza a higienizar mejor, empieza todas ciertas medidas, no tiene ninguna consecuencia final sobre sus tejidos. En otras palabras, pasa a estar sano y ahí no pasó nada. El problema es que cuando esa gingivitis se mantiene en el tiempo, no siempre llega a periodontitis, pero puede llegar justamente y hacer que ahí sí ya empiece a haber pérdidas de sustancia, pérdidas que en la mayoría de los casos son irreversibles, es decir, lo que se perdió justamente después es muy difícil tratar de que se recupere. Entonces ahí es que también tenemos diferentes estadios de esa enfermedad. Esa enfermedad puede, primero que nada, puede ser localizada o generalizada. Podemos tener solo un punto, no es que siempre tengas que ser en toda la boca, pero normalmente se da, en la mayoría de los casos, en la mayor parte de la boca. También eso es progresivo. Podemos tener, primero que nada, según la pérdida que tengamos, leve, después ya más moderada y después la avanzada, que es, como bien decía Javier, cuando realmente el paciente ahí se da cuenta de esa movilidad de la pieza, y por eso muchas veces cuando concurren al consultorio es que dice, tengo piorrea, como decía antes, porque la pieza ya realmente se mueve para todos lados y lamentablemente ahí la solución ya es muy complicada. Hablamos de los síntomas y signos, hablamos antes con Javier justamente de sangrado, aparición de sarro. Cuéntame un poco de estos síntomas. Bueno, el sangrado normalmente es oscuro, viscoso, porque también es diferente, puede haber un sangrado pero por otras causas, ¿verdad? Pero a veces uno se pasa el hilo dental en un diente. Se puede hasta lastimar y no haber enfermedad periodontal, no haber gingivitis, no haya nada de eso, pero cuando ya el tipo de sangrado es un sangrado
por eso, como te decía, más oscuro, más viscoso, ya... reiterado, no es que una vez sucedió. Ahí está, no es un día y después ya no pasa más, sigue pasando, entonces ahí obviamente que hay una inflamación de esa encía y entonces realmente necesita el paciente cambiar ciertos servicios. En una de esas simplemente es la técnica de cepillado, se puede ayudar, ¿sí?, con ciertos enjuagatorios y demás, pero principalmente ahí con el elemento correcto, con un buen barrido y una buena técnica de cepillado, ahí ya estaría bien. ¿Qué pasa con el sarro? Con el sarro, bueno, el sarro justamente, toda persona, esa placa que justamente se acumuló, termina calcificándose y entonces ahí cada vez complica más porque sobre ese sarro, sobre ese tártaro, se acumula más placa y es más difícil también sacarla. Entonces la inflamación cada vez es mayor. Entonces, indudablemente, ahí lo que tiene que hacer es concurrir periódicamente al odontólogo para que por lo menos se haga una higiene bucal, se le haga y entonces se pueda mantener perfectamente. ¿Qué pasa con la retracción de encías? Cuando las encías se empiezan como a bajar y se empieza a ver cada vez más diente, ¿no? Bueno, claro, ahí ya es cuando justamente tenemos pérdida de sustancia, ese periodonto que hablábamos, ese hueso y esa encía empieza a hacer que se pierdan y al perderse empieza a quedar la raíz al descubierto. Al quedar justamente la raíz al descubierto, el paciente también puede concurrir. ¿Por qué? Porque empieza con sensibilidad. Esa sensibilidad está dada porque justamente en la parte radicular no tiene como en la corona ese esmalte, ¿verdad?, que protege, es mucho más porosa, tenemos terminaciones nerviosas dentro de esos poritos y ahí empieza la sensibilidad. Que si todavía, aparte de la propia enfermedad periodontal, uno ingiere, que hoy en día es muy común, muchas sustancias ácidas, desde la Coca-Cola, que no se sabe, pero justamente es muy ácida, a todo lo que tenemos conocido, bueno, tangerinas, limones, jugos y demás, tomate y demás, todo eso hace que esos poros todavía se le vayan a agrandar más y ahí va a tener más sensibilidad. Entonces ahí sí concurre al odontólogo, pero entonces hay que tratar esa sensibilidad, pero principalmente también hay que tratar, primero que nada, la causa primaria que causa esa sensibilidad, por lo que esté al aire justamente esa raíz, que es la enfermedad periodontal. En ese punto, no vamos a detenernos hoy en los tratamientos, pero en ese punto, ¿sí es reversible o ya no? Una vez que se empieza a aparecer la raíz. Bueno, ahí si bien hay algunas técnicas que hablamos en otras oportunidades con el doctor. Hay técnicas después, pero ha habido pérdida de tanto hueso como de la parte blanda. Entonces, ya ahí se hace, según el tipo de pérdida ósea, muchas veces muy difícil la recuperación. Ahí se trata de frenar, entonces. Ahí se trata de frenar, exactamente, para que no siga progresando. Uno a veces cuando va envejeciendo, por decirlo de alguna manera, piensa que esto es normal. Recién yo te preguntaba, ¿pero es normal después de los 40, 50 que uno tenga todos estos síntomas y lo tome como normal? ¿O realmente no? ¿Podríamos llegar a esa edad perfectamente con una boca sana? Podríamos llegar a esa edad perfectamente con la boca sana. El asunto es que la prevalencia es tan alta, es decir, le pasa a tal número de personas que realmente uno termina pensando que es normal, pero no es normal. O sea, con una buena higiene uno puede evitar. Perfecta higiene, con medidas preventivas y demás, perfectamente puede mantener ese periodonto totalmente sano toda la vida. Y evitar la caída de piezas dentarias que es tan importante. Eso ni que hablar, pero evitar esa retracción que tú dices y demás. Sí. Los invitamos a hacer una nueva pausa en Salud Hoy.